vamos a hablar acerca de la obediencia y la bendición en este quinto capítulo de Malaquías que estamos viendo, ¿no es cierto?, en las clases de adultos. ¿Ya? Y para ello les voy a pedir que busquen en Malaquías 3, versículo 10. Bien, dice así la palabra del Señor. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bien, antes de referirme a lo que vamos a ver hoy día, me quiero referir a esto. ¿Por qué obediencia y bendición? Si vamos a hablar hoy día de esto, de ser fieles al Señor, específicamente en las cosas que Él nos pide, como ya lo hemos visto a través de Malaquías, ¿no es cierto?, cómo Dios ha llamado a su pueblo al arrepentimiento, a un pueblo que le conocía. Entonces podemos deducir de esto que Dios también puede llamarnos a nosotros al arrepentimiento. ¿Necesita el cristiano el arrepentimiento o no? Sí. Amén, ¿no es cierto? Necesitamos arrepentirnos. Pero para que nosotros nos arrepintamos, necesitamos conocer aquellas cosas en las cuales estamos fallando. Porque si yo no veo mis fallas, ¿me podré arrepentir? ¿Por qué? ¿O porque no las veo? ¿Cómo voy a arrepentir de algo que no he hecho? ¿Ah? Y si yo no soy consciente de mis pecados, ¿cómo me voy a arrepentir de los pecados que yo no sé? No, yo no he hecho nada, ¿no es cierto? Entonces primero tenemos que ser conscientes. Y fíjense ustedes, hermanos, que la importancia de esto, porque es Dios quien nos redarguye de pecado a nosotros. No somos nosotros, ¿ya? Porque nosotros somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿verdad? Como estamos viendo ahí, dice la palabra del Señor, y pondré espíritu nuevo, espíritu es con minúscula ahí. El primer espíritu es con minúscula, no con mayúscula. Porque ese espíritu es el espíritu del ser humano, no el de Dios. Entonces Dios necesita transformar ese espíritu malo, ese espíritu negativo, ese espíritu lleno de pecado, ¿no es cierto?, en un espíritu que quiera amar al Señor y que quiera acercarse al Señor, el espíritu del hombre, ¿ya? Y luego cuando Dios hace eso, que es la regeneración, ¿verdad?, obrada en nosotros, entonces Dios hace morar su espíritu con mayúscula, porque cuando aparece con mayúscula en la Biblia se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces Dios hace morar su espíritu en nosotros. Pero si Dios no nos regenera antes, nunca nosotros nos vamos a dar cuenta de nuestros pecados. Jamás. Siendo cristianos, hermanos, lo mismo. Muchos cristianos hay que pecan y que no se arrepienten porque no ven el pecado. ¿Qué decía el salmista? ¿O qué dice el salmista en la palabra del Señor? ¿Ah? Con respecto a eso. Enséñame tú, ¿no es cierto?, aquello en lo cual he caído, ¿no es cierto?, y no lo haré más. O sea, Dios tiene que revelar a mi corazón y a mi conciencia aquellas cosas en las cuales yo estoy fallando. Porque si no voy a seguir feliz, pues. Voy a seguir feliz como estoy. ¿No es cierto? Es lo mismo que decía recién, ¿al tiro, hermana? Lo mismo que decía recién. Una iglesia que no tiene estadística va a seguir feliz como está, pues. Y si la iglesia va así, decadente, y no es consciente de que está decadente, va a llegar el momento en que va a desaparecer, porque va decayendo. Por eso que es importante la estadística. Y por eso que es importante que Dios nos convenza de nuestro pecado, siendo cristianos, ¿ya? Entonces, a eso quiero enfocarme hoy día en esto, no solo en la exigencia de dar el diezmo, de si el diezmo es bíblico o no es bíblico, que es una discusión de todos los tiempos, no de ahora, de muchas iglesias evangélicas. Hay cristianos que están de acuerdo con el diezmo, hay otros que no, etc. Vamos a ver a la luz de la palabra del Señor, ¿no es cierto?, lo que nosotros creemos. Pero quiero enfocarme más que nada en la obediencia, porque la obediencia siempre traerá bendición. En la palabra de Dios siempre nosotros decimos,
decimos que hay mandamiento con promesa. ¿Conocen ustedes un mandamiento con promesa en la Biblia? Ya, ahí hay un mandamiento con promesa, ¿no es cierto? Honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida sean alargados sobre la tierra. O sea, si yo honro a mis padres, entonces Dios me va a dar vida en esta tierra, ¿no es cierto? Me va a dar una vida aceptable, bendecida y buena. Ese es un mandamiento con promesa. O sea, si yo cumplo, tengo la promesa. Podríamos decir que el diezmo también es un mandamiento con promesa, porque fue hecho para el pueblo de Dios. Y por eso que la clase de hoy yo le puse así: obediencia y bendición, ¿ya? O mandamiento con promesa. Hay una promesa, ¿ya? ¿Por qué mandamiento con promesa? Porque acá dice: traed todos los diezmos al alfolí. Es palabra de Dios a su pueblo, por lo que Dios estaba reprendiendo a su pueblo, no solo porque el pueblo no daba dinero o sus diezmos de todo lo que producía, sino porque detrás de esto había, o sea, el no diezmar era el reflejo de lo que estaba ocurriendo en el corazón de Israel, ¿ya? Que Israel se estaba apartando de Dios, ¿ya? Entonces por eso dice el mandamiento: traed todos los diezmos al alfolí, ¿no es cierto? Ese es el mandamiento: traed todos los diezmos al alfolí. O sea, traigan sus diezmos. Era el mandamiento de Dios para Israel: tráiganlos, ¿ya? Ahora, ¿por qué debían traerlos? Porque Dios quería que hubiera alimento en su casa. ¿Y por qué tenía que haber alimento en la casa de Dios? ¿Por qué? Porque los sacerdotes necesitaban el sustento, en primer lugar. Y aquí viene un desafío: y probadme ahora en esto. O sea, primero el mandamiento: traigan los diezmos para que en mi casa haya abundancia, ¿ya? Y después viene el desafío: pruébenme en esto. A ver, pruébenme, pues. Si ustedes tienen dudas, ustedes no creen, ustedes creen que no les va a alcanzar, que van a perder, entonces pruébenme, pues. A ver, y ahí dice el Señor, dice que va a los ejércitos: pruébenme, ¿acaso no les voy a abrir, dice, las ventanas de los cielos? Pruébenme, ¿acaso no les voy a abrir yo las ventanas de los cielos? Y vaciaré sobre vosotros, dice vaciaré, o sea, ¿cuándo vacía uno? Cuando echa todo, ¿verdad? Y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que abunde. ¿No es cierto? ¿O no? Amén. No, no están atentos. Hasta que sobreabunde. ¿Hay diferencia entre abundar y sobreabundar? Amén. ¿Cuál es la diferencia? Sobreabunda, o sea que hay de más. Abundancia es que tenemos de todo, ¿no es cierto? Y nos sobra. Pero ¿y si sobreabunda? Es que sobra, pero mucho. Hay para saciarnos y además sobra mucho, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos dar con generosidad. Entonces, por eso el Señor dice: a ver, pruébenme ahora ustedes. Si ustedes no tienen fe, si ustedes creen que les va a faltar, que se van a empobrecer, pruébenme. ¿Acaso yo no les voy a abrir las ventanas de los cielos? Hasta que sobreabunde, o sea que van a tener, pero de sobra. ¿Ya? Entonces, por eso, Malaquías 5, ¿no es cierto? Obediencia y bendición, ¿ya? Por eso, veamos desde ese punto el tema del diezmo, no una parte económica. Hay un libro, ¿no es cierto?, que ojalá todos nosotros quisiésemos leerlo, que lo escribió el pastor Nadir Carreño, y que se llama El dar, ¿verdad? No es un problema económico, sino espiritual, ¿ya? O el no dar. El no dar no es un problema económico, no es porque yo no tengo, no puedo dar porque no tengo, no es ese el problema, es un problema espiritual. Qué importante, ¿eh? Qué importante ese título de ese libro. O sea que si yo no doy al que necesita, no doy a la iglesia, no aporto a la iglesia, no es porque yo no tenga, hermano, no es porque yo gane poco, no es eso, sino que eso significa que yo tengo un problema espiritual. Por eso no estoy dando, no porque no tengo. La viuda, ¿cuánto dio? La viuda que puso el ejemplo el Señor. O sea, no fue un ejemplo, fue una realidad, pues la viuda fue al templo. Y entraban todos los ricos y echaban mucho dinero. 20,000 pesos, ¿no es cierto?
10.000 pesos ya en la ofrenda, así, oh. Y de repente la viuda echó 100 pesos. Y uno dice, pero ¿cómo va a dar 100 pesos en la ofrenda? ¿Qué tacaño? ¿No es cierto? 100 pesos. Pero la viuda era todo lo que tenía. O sea, Dios no mira la cantidad. A Dios no le interesa. A nosotros sí nos interesa. ¿No es cierto? Sobre todo cuando somos ambiciosos. Las iglesias, ambiciosas. Las iglesias de la prosperidad. ¿Qué les interesa? Para que la iglesia sea poderosa. A nosotros no nos interesa eso, hermano, porque a Dios no le importa eso. A Dios le interesa la fidelidad, ¿no es cierto? Que seamos fieles en eso. Entonces, esta clase yo quiero que la miremos desde esta perspectiva. No que la iglesia exige que usted le dé el diezmo y que pague el diezmo y que aquí y que allá, porque a nosotros no nos interesa la prosperidad, el evangelio es la prosperidad. Pero el dar es algo que Dios nos pide a nosotros como hijos de Dios. Entonces, de esa perspectiva, analicemos esta clase, ¿ya? Cuando dice, traed todos los diezmos al alfolí, el alfolí. ¿Qué era el alfolí, no es cierto? Bueno, el alfolí era un lugar como una bodeguita que tenía el templo. El templo también tenía esta bodega que se le llamaba el alfolí para almacenar, como dice ahí, los granos, ¿no es cierto?, que traía el pueblo cuando cosechaban, ¿no es cierto?, llevaban el diezmo de lo que cosechaban, de lo que ganaban, de los alimentos, ¿no es cierto?, y todo lo que los hermanos llevaban con alegría al templo y lo daban para Dios, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque los sacerdotes vivían de estas donaciones, ¿ya? Entonces, por eso que el templo tenía eso del alfolí. Miren, aquí yo busqué esta imagen del templo, o esta bodeguita, ¿ya? Ahí, era una bodeguita que estaba al costado del templo, por el costadito acá, ¿no es cierto? Ahí. Y que era especialmente hecha para almacenar todas estos diezmos que llegaban de granos, ¿no es cierto? Y de mercaderías que llegaban a ese lugar, ¿ya? Y entendemos entonces que en los días de Malaquías, el pueblo de Israel desobedeció el mandato de Dios. O sea, venían desobedeciendo ya, pero de largo, ¿no es cierto? 100 años de que se había construido el templo después de la deportación de Babilonia, venían ya en decadencia, y llegaron a este extremo. Acuérdense, hagamos un recuerdo de lo que hemos visto. El pueblo decía, ¿en qué ofendió yo al Señor? Si yo estoy bien con el Señor, sigo llevando mis sacrificios, sigo haciendo lo que Dios me ordena, yo estoy bien. O sea, a ese extremo, es como decir, no, si yo no estoy mal, pues yo sigo yendo a la iglesia, hago lo que tengo que hacer nomás y no tengo nada, ¿ya? Pero Dios veía claramente la falla del pueblo, el corazón, ¿no es cierto? No estaba puesto en Dios, sino que en las cosas, en una religiosidad, nada más que eso, ¿ya? De rituales, de sacrificios vacíos y nada más. Israel había caído en lo mismo, ¿verdad? Llevaban animales para sacrificar, pero animales cojos, ciegos, defectuosos, lo que sobraba, y ahí llegaba. Y el sacerdote hacía la vista gorda. Total, le traían las cosas, le interesaba que le trajeran nomás. Oye, este animal está cojo, no importa qué dice el Señor. Ah, si el Señor es bueno, perdón igual, ya, para adentro, ¿no es cierto? Listo. Entonces, el pueblo estaba pecando, el sacerdote estaba pecando, y no había conciencia de eso. ¿Ya? Y después, más encima de esto, cuando Israel ve la prosperidad de los pueblos enemigos, miren ustedes, Israel veía cómo los pueblos enemigos prosperaban y ellos no. Entonces, ¿qué llegó a pensar Israel? Ese es el Dios que nosotros seguimos. O sea, Dios se complace en la maldad, porque nosotros tanto que servimos a Dios y no nos bendice. Y mire el mundo cómo prospera. Israel llegó a pensar así. O sea, el nivel espiritual, ¿no es cierto?, es tremendo. El pueblo de Dios, ¿ya? Entonces, no era solo el diezmo. Aquí no hay una crítica, Malaquías no es una crítica al diezmo en cuanto a lo económico, sino que hay una crítica y una sentencia de parte de Dios a la frialdad de un pueblo que se había apartado del Señor. ¿Ya? Perdón, para el otro lado. Ahí. Malaquías 3, 6, 8. Dice, porque yo Jehová
no me mudo, o sea, no cambio, dice el Señor. Y así vosotros, hijos de Jacob, o sea, a Israel, no habéis sido consumidos. O sea, de más que Dios podría haberlos consumido a Israel, con esta vida espiritual que traían ejemplar, ¿no es cierto? Tan linda la vida espiritual que traían. ¿Ah? Entonces, Dios podría haberlos consumido. Ya voy a liquidar este pueblo nomás, lo liquido y termino con este pueblo, ¿ya? Pero Dios dice, yo no cambio, no me mudo, yo no cambio. Y por eso que ustedes no han sido consumidos, ¿ya? Vayamos rescatando esto para nosotros, ¿no es cierto? Ya, rescatémoslo para nosotros, no pensemos solo en Israel, ya, pensemos en nosotros. Ya, por esto no habéis sido consumidos, desde los días de vuestros padres, o sea, no recién, pues, o sea, estamos hablando de atrás que venía esta cosa. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, dice. ¿Y qué dice el Señor? Vuélvanse a mí, tornaos a mí, vuélvanse, o sea, arrepiéntanse. Y yo me volveré a ustedes. O sea, Dios les había dado la espalda también. ¿Ya? No los desechó, pero Dios ya los había ahí como, ya sigan nomás con su maldad, sigan ahí nomás tranquilitos, ¿verdad? Pero el Señor los llama y dice, tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros. Y miren lo que dice el pueblo, que decía, ¿en qué hemos de tornar? ¿En qué me voy a arrepentir? O sea, estaban ciegos, no podían ver su pecado, lo que hablábamos en un principio, ¿no es cierto? Si Dios no me revela mi propio pecado, yo no me voy a dar cuenta y no me voy a arrepentir y no voy a tener el perdón. ¿Se fijan? Entonces, aquí Dios tiene que decirle en qué habían pecado, ¿ya? ¿En qué hemos de tornar? Entonces, aquí Dios le dice, ¿robará el hombre a Dios? O sea, ¿ustedes me van a robar a mí? Les dice el Señor. Pues vosotros me habéis robado, dice. Y luego el pueblo dice, pero ¿y en qué te hemos robado, Señor? ¿En qué? Si no, como nosotros nos robamos. ¿Ah? ¿Y qué dice el Señor? Los diezmos y las primicias. ¿Se fijan? Y vamos a tener que terminar en esto, esta es la introducción nueva, pero bueno, pero nos alargamos un poquito. Pero insisto en esto, y esto quiero que nos quede bien a fuego, ¿eh? De que Dios no exige el diezmo porque sí, sino que el diezmo es producto de una vida espiritual abundante. ¿Ya? Y el diezmo siempre va a reflejar una vida espiritual abundante. Les recomiendo ese libro que lo lean, que el dar, ¿no es cierto?, es un asunto espiritual, no financiero. ¿Ya? Bueno, vamos a llegar hasta aquí nada más. Esta es la introducción para entrar a ver, analizar el tema. ¿Es el diezmo bíblico hoy día? ¿Es aplicable, ¿no es cierto?, a la iglesia del Nuevo Testamento? ¿O debemos dejarlo en el Antiguo Testamento? ¿Ya? Son preguntas que tenemos que responder, porque hay hermanos de distintos lugares que dicen no, el diezmo no es bíblico hoy día, ¿ya? Lo que sí debemos dar, y lo que Dios pide, lo mínimo que Dios pide es el diezmo, o sea, tenemos que dar más que el diezmo. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Hay que dar más? ¿Hay que dar menos? No, solo la ofrenda, solo esto. Entonces, quedémonos con esto, insisto con esto y con esto termino. El diezmo, en realidad, lo que Dios exige al pueblo aquí y que Dios le dice al pueblo, me habéis robado, es ya una gota que rebalsó el vaso de Dios con Israel. Es una gota nomás, el que Israel no daba su diezmo, porque Israel venía en una decadencia espiritual tremenda ya desde tiempo. ¿Ya? Entonces, obvio, si había una decadencia, Israel, obvio que no iba a dar sus diezmos.